Hola amigos, ¿cómo han estado? Nuevamente aquí con ustedes. En esta oportunidad vamos a hablarles de una nueva norma, la norma ISO 22341, recién salida en enero del año 2021. Entonces, deseo comentarles un poco sobre esta norma y aprovechar para agradecerles a las personas que me siguen en mi canal e invitar a los que aún no me siguen a que se suscriban. Ahí en la parte de abajo, en la campanita, den clic y de esta forma estarán pendientes de todos mis videos en los cuales estamos hablando de gestión de riesgos, de seguridad, de compliance, de toda la temática que aborda la normativa ISO, que es a lo que me dedico. Aquí tenemos norma ISO 22341 del año 2021, publicada en enero, 23 páginas, la primera edición de esta norma y ya está en estatus de publicada. Como se dan cuenta ustedes, esta norma pertenece al Comité Técnico ISO TC 292. ¿Recuerdan ustedes qué comité es este? El Comité ISO TC 292 es el Comité de Seguridad y Resiliencia, el comité que trabaja normas como la ISO 22301 de continuidad de negocio, la ISO 28000 de seguridad para la cadena de suministro, la ISO 18788 de sistemas de gestión para operaciones de seguridad privada. Esta norma, primero que todo, no puede ser certificada, no puede una empresa optar a una certificación por parte de un organismo evaluador de la conformidad, porque esta norma no es certificable. Llega como una guía de este comité, por tanto puede ser implementada como una buena práctica en las empresas para complementar sistemas de gestión de seguridad para la cadena de suministro, que es ISO 28000, sistemas de gestión para operaciones de seguridad privada, que es ISO 18788, o sistemas de gestión para continuidad de negocio, que esas normas sí son certificables. Esta nueva práctica, esta buena práctica, trae algo muy interesante y es un tema de implementar controles pensando en el entorno, ¿cierto? Pensando en el ambiente. Entonces, es una norma que establece, que ya existía como buena práctica desde el CEPTED, que todos conocen, una metodología que ya tiene bastantes años de creada, pues es un tema de combatir el delito a partir de controles que, digamos, son controles que son alineados con el entorno, con el diseño urbanístico. Entonces es una forma de brindar o de prestar seguridad teniendo en cuenta el diseño urbanístico, el diseño ambiental, en donde está ubicada el activo a proteger, donde está ubicada la instalación, ¿cierto? Como que no se riña con esto. Tiene muchos contextos ambientales, por tanto, casa perfectamente con el tema, por ejemplo, de 18788, que 18788 trabaja mucho con la comunidad, ¿no? Hay que pensar en la comunidad. Entonces es implementar un sistema de seguridad utilizando las buenas prácticas del CEPTE, buenas prácticas o controles que van a, a retirar a las amenazas, a disuadirlas a partir de conceptos creados, pensados por psicólogos, buenas prácticas que vienen desde el punto de vista de la psicología y la criminalística, en donde también se puede combatir a la delincuencia. Como diría yo, no necesariamente tienen que establecerse controles de seguridad que mitiguen la fuente de riesgo, mitiguen la amenaza o la alejen, la disuadan, y que sean controles que riñen o que no son amigables con el entorno en donde está ubicada la instalación a proteger. La estructura de la norma, el contenido, se podrán dar cuenta ustedes que la norma no trae la estructura de alto nivel de las normas ISO, que son certificables, de ahí que sea una guía como tal. Su título lo dice claramente, son directrices para prevención del delito a través del diseño ambiental.
un diseño urbanístico. Y los que son las cláusulas de introducción, alcance, referencias normativas, términos y definiciones, y la comprensión del contexto ambiental de la delincuencia y el riesgo de seguridad, son similares a la estructura de alto nivel, pero ya a partir de cláusulas como 5 y 6 se pierde la estructura de alto nivel y nos encontramos con el contenido de lo que era el CEPTED, ¿cierto? Con sus conceptos básicos, con el proceso de implementación del CEPTED, el órgano de supervisión, declaración de objetivos de desempeño y equipo de proyecto, y los principios generales para el proceso CEPTED. O sea que desde el 5 hasta el 6 es la metodología CEPTED que ya existía y la han metido dentro del contenido de la norma ISO como tal. Entonces, vemos el anexo, trae dos anexos, el anexo A y el anexo B, que son informativos. Allí claramente se amplían las consideraciones claves del CEPTED, los aspectos a tener en cuenta cuando vamos a implementar esta buena práctica de CEPTED en la empresa y conceptos fundamentales del CEPTED como tal. Entonces, esta es la estructura general de la norma ISO 22341 del año 2021. Aquí vemos el marco, lo que es el marco de CEPTED para la prevención del delito y la seguridad. Entonces, ese marco, pues inicialmente arranca de un contexto ambiental. La norma tiene una influencia muy grande de lo que es la ISO 31000, muy grande. La norma, podría yo decirlo, concepto personal, es una ISO 31000, pero cuando llegamos a la parte de tratamiento de riesgos, utilizamos la buena práctica del CEPTED, los controles, las estrategias que ellos nos recomiendan tener en cuenta a la hora de mitigar ese riesgo que hemos identificado producto de la delincuencia que está como fuente de riesgo en el entorno que estamos protegiendo, que deseamos proteger. Entonces, como es una norma con tanta influencia de la ISO 31000, pues es lógico que dentro del marco del CEPTED aparezca el tema del contexto. Ustedes saben que la parte de contexto, la parte de análisis de contexto, es originaria de 31000, del año 2009, y es la base para comenzar a hacer una excelente gestión de riesgos. Entonces aquí nos mandan a mirar un contexto ambiental del delito y los riesgos de seguridad. Específicamente nos están diciendo, identifique fuentes de riesgo y identifique los riesgos que generan esas fuentes de riesgo en el entorno, en la instalación que usted desea proteger. Entonces el contexto ambiental está netamente relacionado con la gestión de riesgos. Y mire que a partir de identificar todo esto, luego nos manda a mirar las oportunidades delincuenciales en activos del medio ambiente construido, amenazas y vulnerabilidades. O sea, nos está mirando, está diciendo, miremos ahora cuáles son los daños que nos puede generar la delincuencia en el activo a proteger. Entonces, ¿cuáles son los tipos de delitos o cuáles son las fuentes de riesgo de delitos que tenemos en el contexto que estamos protegiendo? ¿Cuáles son los riesgos que generan esas fuentes de delito? Ahí encontraremos todo el tema de delincuencia en todas sus modalidades. Y después nos dice esa oportunidad es, llamémoslo, que no se malinterprete ese tema de oportunidad, es la capacidad de daño que tendrían esas fuentes de riesgo en el activo, en el bien a proteger. Por eso dice la oportunidad, pero es la oportunidad que tiene la fuente de riesgo, que tiene el delincuente de poder hacernos daño. Por eso miramos ahí el tema de las amenazas y las vulnerabilidades. Entonces recordemos que la vulnerabilidad es la capacidad, se determina a partir de la capacidad de daño que puede tener la fuente de riesgo, a partir de los controles que tengo yo para repeler. Quiere decir esto que si mis controles son muy malos, pues soy vulnerable y la fuente de riesgo, o en este caso los delincuentes, van a tener mucha más capacidad de hacerme daño. Entonces hay que identificar todo esto. ¿Cómo lo hacemos? Pues con una gestión de riesgos. Realmente es un análisis que hacemos al contexto del ambiente que ya lo veníamos haciendo, ¿no? Desde gestión de riesgos lo hacíamos. ¿Cierto? Específicamente en la gestión de riesgos ya lo veníamos haciendo. Siempre que mirábamos el contexto, que determinábamos qué hacíamos, cómo lo hacíamos, quién nos ayuda a hacerlo, cuáles son esas fuentes de riesgo que están en ese contexto,
Entonces mirábamos nosotros de una vez qué tan expuestos estábamos a esas fuentes de riesgo, qué capacidad de daño tenían estas fuentes de riesgo en el negocio, en el activo que estamos protegiendo nosotros, y entonces determinamos todo esto para tener una claridad a qué estamos expuestos. Luego viene el tema de los fundamentos de CELDES, de las consideraciones clave de CELDES, estrategias muy interesantes, las pueden ustedes ver claramente, vienen definidas en la norma. Por eso es una buena práctica, ¿no? Porque la norma nos da la oportunidad de, de tenerlas de forma inmediata en el documento. Viene luego el proceso CEPTED. El proceso CEPTED es específicamente hacer el proceso de gestión de riesgos. Pues viene el tema del enfoque de concepto equilibrado, rentabilidad, sostenibilidad y resiliencia, enfoque de medio ambiente verde, aplicación adaptativa y enfoque basado en la evidencia CEPTED. O sea, es el tema del tratamiento, ¿cierto? Después de que hagamos un proceso de gestión de riesgos que es similar a ISO 31000 según lo plantea la norma, es igual. Pues entonces nos está diciendo que viene el tema del tratamiento, es el tema de las acciones que vamos a tomar. Mire que ahí viene el tema de sostenibilidad y resiliencia. O sea que hay que tener en cuenta en el momento de implementar los controles que vayamos a determinar, que en este caso serían controles que ya la norma nos está dando desde la buena práctica del CEPTE, pues que tengamos en cuenta cuál se nos adapta más, cuál nos sirve más, cuál nos aplica. Ustedes van a encontrar en la norma siempre el término debería, porque es una guía, no se le obliga a nada, simplemente le da una serie de estrategias, una serie de ejemplos de controles que usted podría implementar desde la buena práctica del CEPDE y pues usted va a implementar el que más se ajuste a su negocio, el que más se ajuste a su necesidad, ¿cierto? Pensando siempre en temas de sostenibilidad y pensando en el tema de resiliencia, que es el tema de capacidad de recuperación. Entonces vean ustedes que esta buena práctica trae los elementos esenciales de lo que es la gestión de riesgos y lo que es continuidad de negocio. ¿Por qué? Porque es una norma del Comité Técnico 292, el Comité Técnico de la Continuidad de Negocio y de la Seguridad. ISO 22301 es continuidad de negocio, ISO 28000 y ISO 18788 es seguridad. Entonces ellos, toda norma que elabore este comité siempre va a traer los componentes del tema de proteger, cómo proteger, pero también el tema de cómo reaccionar, que es el tema de la resiliencia, la capacidad de reacción una vez el riesgo se ha materializado, para mitigar las consecuencias o daños que el riesgo materializado pueda generar en el bien protegido, en lo que estamos protegiendo. Entonces, este es el marco general de lo que compone esta norma 22341 como la norma también trae el famoso triángulo del riesgo del delito y la seguridad, que muchos conocemos en la práctica de seguridad, donde están los tres elementos esenciales en el triángulo del delito, que es el delincuente, que termina siendo para esta norma la fuente generadora del riesgo, el delincuente que está en el contexto, en el entorno, el tipo de delincuente, y también está lo vulnerable que seamos ante esos delincuentes. Digamos, qué es la oportunidad que tiene el delincuente, qué tan vulnerables somos. Esa vulnerabilidad que tenemos nosotros es la que determina la capacidad de daño de ese delincuente en nuestra instalación. Y tenemos los bienes, recursos y objetivos adecuados, que ya es el tema de lo que tenemos que proteger. ¿Cierto? Aquí tenemos todo, entonces tenemos delincuentes. ¿Qué tenemos que atacar con base a esta norma? Esa vulnerabilidad. ¿Qué es lo que busca todo esquema de seguridad? Todo esquema de seguridad siempre ha buscado, todo sistema de seguridad, llámese sistema de gestión, buena práctica, siempre ha buscado que ataquemos las vulnerabilidades que tenemos. Que ataquemos las vulnerabilidades que tenemos ante quién? Ante los que nos puedan generar un daño. ¿Cierto? Entonces, esta norma solamente está hablando de fuentes de riesgo atribuibles a delincuencia. Las modalidades de delincuencia o tipos de delincuencia que podamos tener en el contexto que nos puedan generar un daño significativo a la seguridad, ¿cierto? A los activos que necesitamos custodiar. ¿En qué se diferencia de la demás, de la ISO 31000 que es abierta? Pues que en la ISO 31000 encontramos muchas más fuentes de riesgo. Aquí esta es muy específica, solamente a este tema de seguridad. Mientras que con 31000 podemos gestionar fuentes de riesgo
de tipo calidad, fuentes de riesgo para aspectos ambientales, fuentes de riesgo para seguridad y salud en el trabajo, peligros, bueno, muchas fuentes de riesgo. Aquí usamos 31.000 solamente pensando en delito, ¿cierto? Delincuentes que están en el contexto de nuestro bien a proteger y que puedan generar pues, delitos específicos como tal. Y nosotros pues vamos a tener unas vulnerabilidades ante esos delincuentes. Las vamos a subsanar, pero las vamos a subsanar, que aquí es donde está el valor agregado de esto, utilizando las buenas prácticas del CEPRE. Buenas prácticas creadas y diseñadas por expertos en temas de criminalística, y buenas prácticas creadas desde un aspecto que me parece muy interesante, que es el tema psicosocial, ¿cierto? El tema psicológico, teniendo en cuenta que yo puedo establecer controles que disuadan a las fuentes de riesgo, a los delincuentes, de una forma estratégica, llamémoslo así. De esta metodología vienen conceptos y metodologías como la de las ventanas rotas, ¿no? Que es tan conocida en el esquema de seguridad. Entonces, como que en el entorno hay ciertos ambientes que propician la inseguridad. Si nosotros trabajamos en el entorno, es como trabajar a la delincuencia de forma psicológica, ¿cierto? El delincuente cuando ve entornos que no están olvidados o entornos que no están solos, cuando el delincuente siente que el entorno tiene un diseño que primero le muestra, le brinda a los que conviven en ese contexto confianza, tranquilidad, pues normalmente el delincuente se retira, no entra ni se expone, porque esa forma de diseño, esa forma de infraestructura, esa forma de organizar el ambiente, también es una forma de controlar y de mitigar las fuentes de riesgo, las aleja. Es un tema interesante y que ya ha sido comprobado de que funciona. Entonces, sitios urbanos, zonas donde son aisladas, donde están olvidadas, donde hay desorden, desorganización, pues son zonas que están más propicias a eventos de delincuentes, a siniestros, de hurtos, de saqueos, de vandalismo, bueno, una cantidad de cosas que pueden hacer los delincuentes. Entonces, es interesante, es muy interesante, es muy llamativo implementar controles bajo esta buena práctica, que son controles como cualquier otro control, solamente que pensados de una forma diferente y que pues, también han sido probados y funcionan. Entonces tenemos dentro de la amplitud de la seguridad, tenemos otra opción, tenemos otro grupo de controles que también podemos utilizar en nuestros esquemas de seguridad. Y esta es una excelente invitación. Yo los invito a que seamos abiertos de mente, a que seamos abiertos de visión y a la hora de controlar, pues miremos todas las opciones que tenemos, opciones que también nos van a servir y que pues, no necesariamente tienen que ser costosas, ¿cierto? Entonces, es interesante la norma, me gustó bastante la norma. Es una norma que es muy buena para utilizar en implementación, por ejemplo, de ISO 28000, de seguridad para la cadena de suministro, porque trae controles muy interesantes en continuidad de negocio y en 18788 la recomiendo bastante para empresas de seguridad privada, departamentos de seguridad privada que estén optando por implementar ISO 18788 del 2015, porque esta norma trae un componente muy fuerte en tema de impacto a la comunidad. Entonces, recuerden que la 18788, por ser de este comité, habla mucho del tema de resarcir cuando la empresa de seguridad privada genere un daño a la comunidad o a sus partes interesadas, hay que pensar en resarcir. Entonces, aquí hay una buena opción para cuando diseñemos nuestro sistema de seguridad, nuestro esquema de seguridad, pues también pensemos en elementos que van a favorecer el medio ambiente en donde estamos nosotros prestando la seguridad, en elementos que van a favorecer a la comunidad,
que van a generar un gana-gana entre el esquema de seguridad y la comunidad en pro de retirar o disuadir a los delincuentes. Entonces, es como un trabajo en equipo que se puede hacer de la mano con la comunidad. Entonces, esto es responsabilidad social empresarial. Esto es pensar en seguridad como un tema de responsabilidad social empresarial. Esto es pensar en seguridad acorde a esta época en la que estamos. Esto es pensar en seguridad pensando en el ambiente, en el entorno, en no ir a deteriorarlo, en no ir a implementar un sistema de seguridad que vaya en contra del medio ambiente, que lo afecte o lo impacte, sino que por el contrario sea ameno. Digamos que la seguridad se pueda camuflar, llamémoslo así popularmente, dentro del esquema de seguridad yo pueda camuflar, pueda utilizar el medio ambiente, puedo utilizar las famosas barreras naturales, elementos que el medio ambiente me brinda y que también pueden ser disuasivos para las fuentes de riesgo, en este caso los delincuentes. Es el proceso de SEPTED, textualmente lo trae la norma. Recuerden ustedes que ISO 31000 trae 3 macroprocesos: los principios, el marco de gestión de riesgos y el proceso de gestión de riesgos, que en la norma 31000 es el capítulo 6. Entonces, aquí lo tienen ellos como la base. Ahí lo vemos claramente, el alcance, el contexto y los criterios, que es la parte inicial del proceso de gestión de riesgos. Luego viene la apreciación del riesgo, que está dividido en la parte de identificación, análisis y evaluación del riesgo. Y luego tenemos el tratamiento del riesgo. Y paralelo al proceso de gestión de riesgos, tenemos la comunicación y consulta, que podemos hacer a partes interesadas, cualquiera. Y tenemos la parte de monitoreo y revisión del proceso de gestión de riesgos. Y en la parte de abajo tenemos lo que son los reportes y los registros y reportes que van a quedar del proceso como evidencia de la aplicación del proceso de gestión de riesgos. Miremoslo cómo lo describen aquí desde el punto de vista del CEDRE. Definir el contexto del delito y riesgos de seguridad, que es lo que llamamos aquí en 31000 contexto, ahí está en el centro. Definir el alcance y los criterios, ahí están, alcance y criterios de 31000. Organizar organismos de supervisión, equipo de proyecto, pues crear un equipo de trabajo. Eso en 31000 está en el marco de gestión de riesgos, de la creación, el nombramiento del representante del modelo y toda esta parte. Eso está en 31000 en la parte del marco. Aquí lo tenemos establecido dentro del proceso. Y establecer objetivos de desempeño también está en el marco. Entonces podríamos decir que del marco de gestión de riesgos sacaron esos dos elementos y los trajeron aquí para el proceso del CEPTE. Identificar bienes, amenazas y vulnerabilidades, identificar las causas y fuentes. ¿Eso qué es? Identificación de riesgos. En 31000 identificamos riesgos. Recuerda que identificar el riesgo es identificar la fuente e identificar el riesgo. Identificar las fuentes ¿en dónde? En el contexto del delito que hemos establecido, en el alcance, donde voy a implementar esta norma, para que alcance para una instalación, para la casa matriz, para un proceso, para un proyecto. Ese es el alcance. Y después de que tenga ese alcance definido, pues tengo que mirar qué contexto del delito tiene ese alcance que definí. Qué tipo de delincuentes, qué modalidades de delincuencia se encuentran en ese contexto, ¿no? Lavado de dinero, tenemos delincuencia organizada, delincuencia común, narcotráfico, todos esos fuentes generadoras de delitos que existen en los contextos de nuestra Latinoamérica. Identificamos el riesgo, luego que viene todo el tema de analizarlo, que viene el tema de analizar la consecuencia y la probabilidad de que esa fuente de riesgo pueda generar, tenga la probabilidad de que ese delito se materialice, y las consecuencias de que el delito se materializara para la empresa protegida. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias? Para determinar luego la medida del riesgo. Ahí tenemos determinar la probabilidad, determinar las consecuencias y determinar el nivel de riesgo, que es la medida de riesgo que dice ISO 31000. Medida de riesgo o nivel de riesgo, famoso NR. Claro, ese nivel de riesgo nos va a ayudar a nosotros a determinar en qué nivel está ese riesgo y qué vamos a hacer, cuál va a ser el tratamiento. Entonces ahí dice que comparemos los criterios de riesgo
y establecer las prioridades de la estrategia de CEPT. ¿Qué quiere decir eso? Esa es la parte del tratamiento. Esa comparación, eso está en la parte de la evaluación, el Risk Evaluation. Entonces, la evaluación simplemente vamos a comparar con los criterios que establecimos para la gestión de riesgos, donde determinamos qué nivel de riesgo era tolerable para la empresa y cuáles niveles no eran tolerables, y a partir de esos criterios que establecimos nosotros allá, pues determinamos el tratamiento que le íbamos a dar a cada riesgo a partir del nivel donde cayera. Entonces, por eso dice ahí, compara el criterio. Claro, nosotros vamos a tener en esto, ahí lo tenemos al comienzo, vamos a crear unos criterios de riesgo para el modelo CEPT, para el modelo de ISO 22341, donde esos criterios van a decir cómo vamos a calificar la probabilidad, cómo vamos a calificar la consecuencia, cuándo nos va a dar el nivel de riesgo, y dependiendo del nivel de riesgo que nos dé, qué tratamiento le vamos a hacer a ese riesgo. Y ese tratamiento, esos criterios de tratamiento los vamos también a crear a partir de las estrategias que nos plantea el CEPT. Porque ahí vienen para eso son las estrategias. Las estrategias nos traen ejemplos de qué podríamos hacer dependiendo del riesgo que estamos identificando. Tener insumos para el seguimiento y revisión de las autoridades de planificación. Esto es un modelo de riesgos como cualquiera. Entonces, mira, ahí está, hay que hacerle monitoreo. Entonces hay que establecer planificación. Vamos a tener un plan de tratamiento de riesgos. Plan de tratamiento de riesgos ISO 22341, CEPT. Y ese plan de tratamiento de riesgos le vamos a tener que hacer seguimiento y monitoreo, pues, para garantizar que el plan se implemente, se ejecute, sea exitoso, para garantizar que los controles que implementamos son eficaces. Entonces hay que hacer ese seguimiento. Eso lo trae todo modelo de riesgo. No se puede concebir un modelo de riesgo donde yo llegue solamente al plan de tratamiento y ya me olvide de ese plan. Identificar opciones de tratamiento, evaluar opciones de tratamiento de CEPT. Entonces aquí está el valor agregado de esta norma. Aquí está el valor agregado que le trae CEPT a esta norma, ¿cierto? Esas opciones de tratamiento CEPT nos las trae como buena práctica y nos las da en la norma, nos las da como guía. Y son ejemplos muy interesantes, son controles muy interesantes que les invito a estudiar, a revisar y a implementar dentro de sus modelos de seguridad. Como les digo, esta norma no es certificable. Usted la puede implementar como buena práctica, pero como buena práctica la puede meter en su sistema de seguridad que tiene actualmente. Si tiene una certificación de ISO 28000, si tiene una certificación de 18788, una certificación de continuidad de negocio que requiere una gestión de riesgos previa para determinar las actividades priorizadas o prioritarias, ¿cierto? Entonces, una vez usted tenga esas actividades prioritarias en continuidad de negocio y esas actividades prioritarias necesitan una gestión de riesgos para determinar unos controles adicionales, pues para evitar que esas actividades prioritarias se detengan o se interrumpan, pues aquí hay unos componentes interesantes que nos da el CEPT desde sus buenas prácticas como controles que podemos implementar, y que implementando esos controles, pues vamos a la vez a aportarle a nuestra comunidad, a nuestro entorno, a nuestro medio ambiente, y hacer mucho más agradable el sistema de seguridad. Digo agradable a la vista, agradable para poder convivir con él, y que yo lo veo desde un punto de vista personal como un sistema de seguridad que no sea amigable con el entorno, ¿cierto? Un sistema de seguridad que de pronto uno puede ver que muchas veces son sistemas de seguridad que son mucho equipo, mucha pared, mucho cemento, llamémoslo así, ¿cierto? El búnker, y no es nada visualmente agradable. Pues aquí tenemos unas buenas prácticas que nos pueden ayudar bastante a bajarle un poco en el aspecto sin que se pierda lógicamente la seguridad. Tampoco podemos irnos a que se pierda la seguridad. Preparar e implementar opciones de tratamiento, analizar y evaluar el crimen y el riesgo de seguridad remanente. Entonces ese tema del crimen o el delito es mirar el riesgo residual. Entonces si nos vamos con 31.000 es igual. Entonces, después de que hemos hecho una implementación, una identificación de niveles de riesgo, establecido unos controles, pues hay un riesgo remanente. Vamos a tener riesgos que están más altos que otros, riesgos que requieren mucho más control. Entonces, hay que evaluar eso, hay que mantener mirando ese riesgo residual, hay que estarlo mirando. El riesgo que permanece, dice 31.000, el riesgo remanente, por eso aquí habla de remanente, después de la implementación de los controles.
Hay que seguir trabajando en el tiempo para buscar minimizar ese riesgo, llevarlo a niveles tolerables, ese riesgo residual. Entonces, ahí lo ven claramente. ISO 31000, ISO 31000 sigue siendo pionera en todo esto. Cada vez encuentro más normas ISO donde la ISO 31000 sigue siendo marcando la base. La mejor norma en gestión que se ha creado en estos momentos, la ISO 31000 en el año 2009, hoy con su versión 2018, sigue manteniéndose como base de toda la normativa ISO, sigue manteniendo como base de toda la normativa de seguridad, la gestión de riesgos. Gestión de riesgos, base para todo el tema de seguridad. Y el aporte del CEPTED, bienvenido sea el aporte de CEPTED a la ISO en temas de buenas prácticas, en controles, bajo la óptica psicológica, bajo el aporte de los amigos criminalistas que piensan en una seguridad con un entorno mucho más agradable, ¿cierto? Con un aporte al entorno mucho más agradable en el diseño urbanístico. Muy interesante cómo se puede utilizar el diseño urbanístico también para disuadir a las fuentes de riesgo desde el punto de vista de la delincuencia o el crimen. Aquí vemos unos ejemplos de las estrategias. Entonces, el CEPDED ha traído sus estrategias desde 3 etapas, desde la planificación, desde el diseño y desde el sitio y la gestión social. Entonces, mire que nos trae ejemplos claros. Aquí vemos en la planificación, vemos ejemplos como minimizar las áreas aisladas, evitar los puntos ciegos en los edificios y las áreas plantadas, considerar las estructuras sociales de las áreas, calles conectadas, usos mixtos adecuados, buen patrón de calle, espacios verdes y parqueos controlados. Traen ejemplos de controles en las distintas estrategias que trae el CEPDED. Evitar puntos ciegos de atrapamiento, el tema sociodemográfico, la vitalidad de los espacios públicos, los espacios verdes, la vegetación urbana, son estrategias que maneja el CEPDED, la colocación adecuada de iluminación, el tema de seguridad, cámaras y el tema de planificación antiterrorista. Entonces son estrategias y para cada estrategia nos traen unos ejemplos. Y todas estas estrategias, todo este tema de CEPDED, lo amplía mucho más en los 2 anexos que trae la norma que son informativos. Miremos a ver otros ejemplos acá. En temas de diseño se habla de la visibilidad, del control de acceso, del endurecimiento del sitio, de la territorialidad, del diseño atractivo y de los materiales robustos. Entonces, miren, demarcación clara del espacio, imagen de zona positiva, iluminación atractiva, arte público. Muy interesante la propuesta. Y en temas de sitio y gestión social, tenemos la estrategia de mantenimiento, vigilancia, aplicación de las reglas públicas, reparación rápida. Ese punto de gestión social en el tema de la vigilancia es donde digo yo que casa perfecto ISO 18788, porque pues normalmente ahí es donde las empresas utilizan empresas de seguridad privada para prestar esa vigilancia. Y esas empresas de seguridad privada tienen que establecer controles para proteger. En este caso podrían utilizar los controles de CEPDED para entregar un valor agregado en el servicio, ¿cierto? Donde establezcan o diseñen una prestación de servicio alineada con temas CEPDED. Es bastante interesante. Reparaciones rápidas, tratamiento de grupos vulnerables, actividades publicitarias, esos son estrategias. Y ejemplos, pues limpiar calles, callejones, cámaras de seguridad para puntos vulnerables, guardias de seguridad, patrullas dirigidas, política de fijación de un día, en temas de reparaciones rápidas, en temas de reglas públicas, no hay letreros de zonas para beber, instalación de esos tipos de letreros, cumplimiento sustancial, y el tema publicitario, comunicaciones activas con el público, mensajes preventivos y reglas de conducta para el público. Todas estas estrategias son ampliadas en el contenido de la norma. Recuerden que aquí tenemos capítulo 5 y 6 de todo lo que es el CEPDED. Entonces, amigos, los invito a que tengamos mente abierta en nuestros sistemas de seguridad,
a que utilicemos estas buenas prácticas para fortalecer nuestros sistemas de seguridad, para hacerlos más innovadores. El hecho de innovar con estas buenas prácticas no quiere decir que vamos a poner en riesgo nuestro sistema de seguridad. Lógicamente tenemos que tener en cuenta muy bien a la hora de implementar estos controles que sean eficaces y eficientes para nuestro esquema de seguridad. Tampoco recuerden que no podemos adoptar cualquier buena práctica por moda, sino simplemente hay que ver es que me sirva y me convenga a mi sistema de seguridad. Pero son muy viables los controles. Otra cosa, y es el trabajo de ustedes como gerentes de la seguridad, de la protección, de la prevención, que adapten estas buenas prácticas a su esquema de seguridad, porque pues los contextos de las empresas son totalmente diferentes. Y precisamente estos controles CERT, también como cualquier control de seguridad, tiene que ser adaptado y alineado a los riesgos y a las fuentes de delito que ustedes identifiquen en su contexto del delito. Entonces, hay que hacer la gestión de riesgos muy bien hecha, hay que hacer la gestión de riesgos de manera personalizada, adaptada a mi negocio y utilizar los controles, las contramedidas que nos ofrece la ISO 22341 para nuestros esquemas de seguridad. Muchas gracias y nos estaremos viendo en nuestro próximo video.